¿El COVID ya pasó? Ay, el COVID me aburre. ¿Existirá el COVID? ¿Hay vacunas? ¿Te vacunaste? Mitos y verdades en salud. Bienvenidos a Salud, un podcast donde vas a entender de medicina e innovación en tan solo un ratito. Soy Guillermo Lobo. Y yo soy Pablo Moreno y juntos vamos a entrevistar a expertos y a sacarnos dudas vitales. Y hoy vamos a hablar del COVID y de la vacuna contra el COVID, y por eso invitamos a Roberto Gómez, que es médico clínico y también director médico del laboratorio Pablo Casará. Así que con Pablo, Doc, tenemos muchas preguntas, ¿no? Para Roberto. Tenemos no solo preguntas, sino mucha curiosidad y expectativa, porque es una vacuna de desarrollo argentino. Seguro. Y en esta situación me parece que es importante que un laboratorio que tiene raigambre argentina esté preparado ante nuevas situaciones que nos esperan, que ojalá no nos esperen, ¿no? Pero si nos esperan, sabemos que tenemos detrás nuestro, a nuestras espaldas, la ciencia a nuestro favor. Bueno, doctor, tenemos tantísimas preguntas. Vamos a empezar por el inicio porque algunos creen, dice, bueno, ya pasó el COVID, ya está, nos distendemos. ¿Es así? Pero en primer lugar, muchas gracias por la invitación, porque voy a estar hablando de dos cosas que realmente me apasionan. Una, que son las vacunas. Yo soy un convencido de la utilidad que tienen las vacunas en la salud pública. En la provisión de agua potable y las vacunas en particular han sido las herramientas que más han prolongado la vida de las personas. Y con referencia al COVID específicamente, que es lo que me invitaron a hablar hoy, hay que seguirse ocupando. A mí me gusta, pues la gente me pregunta, ¿pero hay que preocuparse por el COVID? ¿No hay que preocuparse? La respuesta mía es siempre la misma. Más que preocuparse, hay que ocuparse. Y si uno analiza los datos reales de epidemiología, sigue habiendo casos, y lamentablemente el año pasado, durante todo el 2023, 500 personas registradas fallecieron de COVID en el 2023. Pero lo peor de todo, que el 85% de esas personas no tenían el refuerzo que tendrían que haber recibido en el año 2023. Es decir, que muchas de esas muertes, no lo sabemos, pero muchas de esas muertes podrían haber sido prevenibles si las personas se hubieran vacunado. Pues, Roberto, que yo tengo una pregunta que se hace repetida en el consultorio, que los pacientes me dicen, no, yo tengo 5, yo tengo 6. ¿Tiene que ver la cantidad o tiene que ver el tiempo en el cual se hayan inmunizado, que hayan recibido la vacuna? Independientemente del número de dosis, si fueron 2, 3 o 5, la vacunación al menos debería repetirse una vez por año, y si la persona pertenece a un grupo de riesgo, tal vez son 6 meses lo que deberían, cada 6 meses la persona debería vacunarse. ¿Y tenemos en claro cuáles son los grupos de riesgo acá en la Argentina? Los grupos de riesgo son más o menos lo mismo que para la vacunación antigripal. Personas mayores de 60 años, personas que tengan enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que de alguna manera su condición médica lo haga más predispuesto a sufrir complicaciones si padece COVID. Cuando padecimos el H1N1, después apareció H2N5, H4, y así las combinaciones parecen infinitas. ¿Con el COVID van apareciendo nuevas cepas? Claro, es un poco diferente a lo que es gripe, que son esas combinaciones de distintos antígenos, pero sí, el virus de COVID va transmitiéndose muy rápidamente de persona a persona y va lo que se llama mutando, es decir, va cambiando su conformación, y por eso que las vacunas tienen que estar actualizadas, ¿no? Y bueno, la tecnología que usamos en nuestra vacuna, la de Casará, justamente son con las cepas actualizadas que protegen a las cepas que están actualmente circulando. ¿Y cómo es esto, Roberto, que Casará puede desarrollar una vacuna? Porque generalmente cuando empezó la pandemia venían de Rusia, venían de Estados Unidos, teníamos tantas expectativas. Yo también como médico particularmente creo que el mundo es mundo y lo conoce uno como con esta forma por las vacunas, porque si no hubiese esta inmunización no hubiésemos llegado a esta situación. Y de hecho hemos podido salir en gran parte de esta pandemia que nos tuvo a todos secuestrados en nuestros domicilios por la presencia de la vacuna. Y me parece que es importante hablar que un laboratorio argentino, de capital argentino, con gente que trabaja con argentinos, haya podido desarrollar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso ha sido posible, por un lado, porque el laboratorio Casará tiene un grupo de biotecnólogos, expertos, y está trabajando en muchos proyectos de biotecnología.
y la tecnología que se utilizó. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología es el utilizar elementos. Básicamente la definición de biotecnología es utilizar la producción no a través de síntesis química, sino a través de organismos vivos que sintetizan el producto farmacéutico que se quiere lograr. En este caso, en cultivos, se produce el antígeno. Antígeno es una palabra muy técnica, es aquello que le permite al sistema inmunológico de la persona vacunada reconocer contra lo que queremos generar anticuerpos. En este caso, el COVID. Entonces, sería el gatillo que hace de que nuestro cuerpo genere las defensas. Es el punto que identifica el sistema inmunológico del paciente, qué partes del virus, porque el COVID es un virus, qué parte del virus el sistema inmunológico reconoce y tiene que bloquear para producir la inmunidad. Roberto, repasemos, hay virus inactivado. Hay distintas. Hay muchas formas de generar vacunas. Por ejemplo, pero unas son virus inactivados, otros son virus atenuados, otros son porciones del virus. Por ejemplo, la vacuna antigripal no es ni siquiera el virus, son grupos, partecitas proteicas del virus de la gripe que se administran para generar anticuerpos. O sea, le dicen al sistema inmune, cuidado, mirá quién soy, para que genere anticuerpos. Claro, eso es en general. Específicamente en las vacunas de COVID hubo diferentes estrategias, que sería muy largo entrar en detalle, pero básicamente las que finalmente quedaron son las famosas vacunas de ARN. Esas vacunas de ARN, ¿qué es? Es información que uno le inyecta al paciente para que sean las células del propio paciente vacunado que genere esos antígenos, que es lo que va a reconocer el sistema inmunológico. En el caso de nuestra vacuna, directamente nosotros, por síntesis de una proteína que se produce en el laboratorio, le inyectamos directamente eso y por eso nuestra vacuna es mucho menos reactogénica que las vacunas de ARN. ¿Y qué es lo que uno puede esperar cuando se vacuna con esta vacuna? ¿Ya el laboratorio lo ha visto, los efectos que puede dar? Bueno, se estudiaron más de 2.000 pacientes, se desarrolló en el laboratorio y luego antes de conseguir la autorización por parte de la administración, que es el ANMAT, que es la que aprueba los productos, se hicieron estudios clínicos y se vio que en el 90% de los pacientes vacunados se logran niveles de anticuerpos, que son esas defensas que genera el organismo, suficientes como para, si hay ingreso del virus, ese virus sea detectado y neutralizado. Es decir, que el paciente no se enferme, o si el paciente se enferma, tenga una enfermedad más leve o con mucha menos chance de complicarse. Nosotros que estamos con pacientes, vos, Guille, que estás con la gente, escuchamos todos los días que tienen miedo a la gente a las vacunas, que tienen veneno, que tienen un chip, que van a... Hay una cosa que me hace mucha gracia que dice, te van a modificar el ADN. Y yo les digo, ojalá pudiésemos modificar el ADN, sería la solución para un montón de enfermedades. De hecho, Roberto, hay un libro de la doctora Alexandra Arreon-Cot, que es Aprendices de Brujo, que es muy crítica en cuanto al ARN mensajero y considera que se estaría jugando a los dados con algo que no se conoce. ¿Qué respuesta hay? Una de las bases es justamente en estas vacunas de ARN, que uno lo que hace es inducir a la célula del paciente vacunado a sintetizar estas proteínas virales. En el caso de la vacuna de Casará, la vacuna, puedo decir el nombre, se llama Arvac, que es el nombre comercial que va a tener. Bueno, no podés, Roberto, pero ya lo dije. No, para identificarlo, porque es el nombre genérico, se estuvo hablando mucho. Pero tengo una duda, ¿cómo se va a comer? ¿Cómo se come? ¿Uno puede ir a la farmacia y decir quiero un Arvac? Sí, exactamente, va con la receta, es un producto de prescripción. Esta vacuna es la misma tecnología con la que se vacunan los chicos hoy en el país que nacen y se los vacuna contra hepatitis B. Es la misma tecnología. Uno les da una proteína, en el caso de la vacuna de hepatitis B es la proteína del virus de la hepatitis B, en este caso son dos proteínas virales del virus del COVID, pero no es el virus, es una partecita del virus contra el cual el sistema inmunológico del paciente vacunado genera defensas y lo bloquea y ese virus no puede infectar las células del paciente vacunado. Así que es la misma tecnología y en este caso, porque hay mucha gente que quedó con miedo a las vacunaciones, gente que tuvo muchos eventos adversos, estos eventos son los mismos de todas las vacunas con las que nos han vacunado nosotros de chicos, ¿no? Es decir,
hoy les digo, hoy en día los chicos que nacen son vacunados con hepatitis B, afortunadamente, y es una vacuna que tiene ese nivel de tolerancia. En las redes sociales hay mucha información y hay intoxicación de información. ¿Cómo se puede tratar de articular el tema de esa información, que pueden ser fakes, rumores, me lo pasa mi tía con la mejor intención, y uno dice, bueno, ¿será verdad, será mentira? ¿Qué hago? Sí, la famosa infodemia, ¿no?, que se hablaba tanto. Y ahí hay que, bueno, por eso el trabajo que están haciendo ustedes de comunicar es muy importante, porque ahí es escuchar. Y las teorías conspirativas a veces suenan muy atractivas, pero tratar cuando uno escucha algo es quién lo dice, porque hay gente que pasa toda su vida, que son expertos en los distintos temas y por ahí en las redes sociales tiene el mismo nivel de una persona que hace una teoría totalmente disparatada, ¿no? Entonces, la única respuesta a eso es información lo más confiable posible y, como siempre, consultar a su médico. Digamos, en definitiva, uno debería tener... Está desapareciendo la figura, pero yo me acuerdo de chico, el médico de familia, que teníamos el médico del barrio que venía y nos revisaba desde la abuela hasta el chico, ¿no? Uno siempre tenía la palangueana para que se lave la mano, el alcohol y la toallita para el médico. Bueno, eso es la mejor solución, recomendación que yo puedo dar es que consulten cada uno con su médico de confianza. Y hay otra duda que tengo con respecto a Arbac. Hay pacientes todavía vírgenes de vacuna de COVID y hay un gran porcentaje, porque la mayoría por miedo, ¿no? O por desconocimiento, por esta infodemia que hemos tenido que padecer todos. Estos pacientes que nunca se han vacunado, ¿es útil esta vacuna? Es muy buena la pregunta, porque yo debería haber mencionado antes. La vacuna esta, nosotros la probamos y el estudio que hicimos fue como refuerzo. O sea, pacientes que ya habían recibido su esquema de vacunación, recibían esta dosis y ahí la estudiamos. Si usted me pregunta a mí, yo supongo que sí, pero la verdad que no teníamos la autorización porque no hicimos el estudio. Uno de los desarrollos a futuro que vamos a hacer es buscar gente que no haya sido vacunada y lo mismo, esta vacuna en el estudio incluimos personas voluntarias, porque no son pacientes, son personas voluntarias de más de 18 años. Así que esta vacuna sirve para personas mayores de 18 años que ya tuvieron su esquema de vacunación y utilizan esta vacuna como refuerzo. A futuro justamente haremos estudios como en niños de primo vacunación y tal vez en aquellos adultos que no se hayan vacunado también. Pero la autorización hoy por hoy no la tenemos. Estamos hablando con el doctor Roberto Gómez, que es médico clínico, aquí con el doctor Pablo Romero haciéndole una serie de preguntas en relación al COVID, siglo XXI, dónde estamos parados. Y en relación a la vacunación, doctor, ¿cuál es el estado actual? ¿Hay más gente que se vacuna? ¿Se mantiene? ¿Menos gente se vacuna? Lamentablemente las tasas de vacunación no sé si ustedes estuvieron presentes, pero un poco después de fin de año hubo un pico, un aumento de casos de COVID, se comentó en los medios y la gente fue a vacunarse. Actualmente mucha gente, como estamos todos preocupados y pensando en el mosquito y en el dengue, hay una excesiva preocupación. No digo excesiva, hay una preocupación justificada por el dengue y como que el COVID pasó a un segundo plano y por eso la gente no se está vacunando y por eso me parece importante esta comunicación, porque sigue habiendo acá en Argentina y en todo el mundo circulación de COVID y por ahora la única solución que aparece para el manejo de COVID es seguir vacunando. Bueno, y básicamente en algún momento antes de encender el micrófono, Pablo, Gómez decía, tenemos que prepararnos para la próxima. ¿Hay que prepararse para lo próximo? Y sí, eso es muy importante. Yo empecé a trabajar en el tema de vacunas, fui director médico en un laboratorio francés que producía vacunas antigripales y ya eso era en el año 95 al año 2000. Ya en aquel momento lo que se decía es, no tenemos duda que va a venir una pandemia. Lo que no sabemos o no podemos predecir es cuándo. Bueno, pasaron muchos años, nos asustamos con la famosa virus H5N1 de gripe, que finalmente fue bastante bien controlada. Pero sí, pandemia podrá venir de COVID. Es la historia de la humanidad, ¿no? Los virus van mutando. Bueno, esta noticia de esta mañana que apareció gripe aviar en la Antártida, noticia que escuché en el auto, encontraron una gran mortalidad de animales, de aves en Antártida. Y bueno, de ahí la preocupación, porque los virus pueden ir pasando de los animales
al cerdo, pasa en el caso de la gripe, y de ahí a un humano. Por eso hay que tener tanta preocupación con estos virus que pueden circular por varias especies. Y entonces la mejor respuesta a eso es estar preparado. Y por eso un punto importante que a mí me gusta destacar es que esta vacuna que ahora estamos presentando en el laboratorio ha sido desarrollada íntegramente en el país. Y bueno, quedó demostrado que cuando estamos en pleno de una pandemia, los países productores a veces no pueden entregar las vacunas porque tienen sus compromisos con sus propias poblaciones, y entonces poder contar con un desarrollo nacional que permita en una manera relativamente rápida y flexible adaptarse a una pandemia y tener una vacuna disponible es para mí una importancia estratégica como país. Y otra cosa que me preguntan siempre en el consultorio es, ¿viste? Porque como sabemos el COVID sigue, los pacientes que tuvieron COVID, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para recibir una nueva vacuna? 6 meses, como decíamos antes, el tiempo son vacunas, estamos en el otoño acá y está la época de la vacunación antigripal. ¿Se pueden dar juntas? Sí, sería muy bueno, como regla mnemotécnica, que todos nos empecemos a acostumbrar. Cuando me vacuno contra gripe, me vacuno contra COVID. Para mí sería una muy buena recomendación. ¿Vos crees que los años por venir va a seguir así? Sí, yo creo que sí. Yo también, ¿no? Predecir a futuro es difícil, pero por las características del virus aparentemente va a seguir circulando y va a ser necesaria la vacunación. Y había un tema de conversación que era, ¿cuántas dosis tenés? 2, 1, 2. ¿Ahora es anual? Anual, sería, como regla general es anual, y en los casos, como decía antes, de grupos de riesgo, debería ser semestral, cada 6 meses. Pero si no somos tan ambiciosos, con una vacunación anual cubrimos a la mayor parte de las personas. Vemos en culturas orientales que siguen usando el barbijo. Sí. Y hay algunos que, muchos se enojaron muchísimo y otros dijeron que hay que seguir usándolo. ¿Dónde estamos parados, Roberto? A ver, el lavado de manos siempre, eso no hay duda. Uso de barbijo y distanciamiento social, tal vez eso debería caer más en la conciencia individual, que a veces uno no lo cuida. Si yo estoy con síntomas de alguna enfermedad respiratoria, para proteger a los demás debería o quedarme en casa si estoy con fiebre y no salir a contagiar, a distribuir virus. Eso ¿no? es lo que pasa en Japón. Vos cuando vas caminando por Japón y ves a la gente con barbijo, no es la que no se quiere enfermar, sino probablemente la que está enferma y no quiere contagiar. Qué respeto. Entonces, eso es conciencia social, ¿no? Y también una cosa lógica, si uno en la familia está con tos, está con fiebre, tiene decaimiento, tiene malestar general, que no estén todos encima, que no compartan la misma habitación. Hasta cosas simples. Una de las cosas que uno observó en la pandemia, en COVID, que estábamos con el distanciamiento social y aislados, Sí. cayeron mucho los casos de conjuntivitis. Pero una persona que está con conjuntivitis debería o quedarse en su casa o salir con anteojos y que no se le acerque a nadie, porque la conjuntivitis, sobre todo la conjuntivitis viral, es muy contagiosa. Entonces uno debería ser consciente de proteger a su familia y a su comunidad, ¿no? Eso es muy importante. Por ahí es una pregunta de difícil respuesta o de nula respuesta. ¿Habría que haber hecho algo distinto? ¿El encierro sirvió? La cuestión, algunos consideran, dicen, mira, realmente no... Qué aprieto para el qué aprieto, doctor, ¿no? sí. No, a ver, Por ahí no tiene respuesta sí, yo creo que porque es el diario del lunes. Exactamente, es muy difícil, tal vez yo hubiera cometido muchos de los errores que se cometieron, porque en aquel momento era una gran incertidumbre, no se sabía qué hacer, ¿no? Tal vez muchas de las cosas que hicimos, la cantidad de ropa personal que manché con lavandina, no sé si hubiera sido necesario que rociéramos con lavandina cada bolsa que entraba a la casa, pero yo creo que lo importante de la situación es ver y aprender de lo que pasó y estar preparados a futuro. Yo creo que eso es lo que para mí más importante. Y yo siempre me hago una pregunta que te la voy a transmitir a vos, Roberto. ¿Vos crees que volvimos a la calle, que volvió a la vida a ser como era por la vacuna o porque nos inmunizamos entre todos? Creo que contribuyeron las dos cosas. La famosa inmunidad de rebaño, que es lo que en definitiva protege. Y vos sabés que ahora todos, vos podés decir eso, porque ahora ya todos conocemos el término inmunidad de rebaño. Sí, pero antes no. Y la inmunidad de rebaño es lo que protege a los antivacunas también. Porque ellos están protegidos, la gente que está en contra de las vacunas, porque como todo el resto nos vacunamos,
los virus no circulan y ellos tampoco se contagian, digamos, ¿no? Y yo creo que la inmunidad de rebaño se alcanzó por las dos vías. Por la gran circulación que hubo y la gran cantidad de casos, y por la vacunación. Yo creo que las dos contribuyeron, pero está claro a nivel mundial, cuando uno analiza el número de muertes, de casos y el inicio de la vacunación, claramente, no solamente en Argentina, sino a nivel global, hubo un gran descenso de la mortalidad a partir de la vacunación. Y ahí contribuyeron, dos cosas. La vacuna y que hubo un mejor conocimiento de cómo tratar a los pacientes que se complicaban. ¿Y cómo es la situación hoy en el mundo? Porque viste que nosotros los argentinos siempre queremos reflejar de lo que pasa en las grandes ciudades. ¿Se sigue vacunando? Se sigue vacunando. ¿De la misma manera que acá? Sigue la vacunación. Muchas veces depende de cómo está el tema impactando a nivel general de comunicación y si la gente toma o no toma conciencia, pero la vacunación sigue a nivel global también. ¿Y cuál sería la próxima? Seguro será un virus, una bacteria, más allá de los problemas que podemos causar nosotros mismos como seres humanos. Sí, lo más probable que sea, en general, es muy probable es hacer fotología. Los virus son los que más tienen esta capacidad de contagiar y de mutar. Las bacterias, el gran problema de las bacterias es la resistencia a los antibióticos. Ese va a ser el problema. Para mí, vos sabés que yo me dedico mucho, yo hago alergia, ¿no? Y también hablo mucho de microbiota, y uno de los lugares donde más se altera la microbiota es a nivel del sobreuso de antibióticos, y uno se expone a que haga resistencia antibiótica. Entonces, me parece que en el futuro hay que cuidarse. Y desde el lugar médico, y el otro día de una charla afuera, y hablaba de que no solo somos los médicos los que tenemos que cuidarnos del sobreuso de los antibióticos, sino también los pacientes que le dicen, toma, y como pasa con las virosis, ¿no? ¿Cuántas veces pasa en el consultorio que uno se toma el tiempo y le explicas al paciente, usted tiene COVID, tiene gripe, no es necesario que tome un antibiótico, y el paciente sale y dice, ¿y el antibiótico? Entonces uno le vuelve a explicar y se va el paciente a la casa y la mujer le dice, ¿y no te dio antibiótico? Tal cual. Para las virosis no tiene ningún sentido, pero muchas veces el paciente o la mamá del paciente muchas veces y ese sobreuso de antibióticos puede generar resistencia, ¿no? Con respecto a las bacterias, esa sí puede ser una complicación. Y por eso, bueno, vemos que han desarrollado tecnologías, y como decías vos, Pablo, que sea Argentina nos hace bien, nos da cierta tranquilidad. ¿Había ya una capacidad instalada? Digamos, se tenía, porque el laboratorio ya hace muchos años que viene trabajando en proyectos, como le decía antes, de biotecnología y desarrollos. Había trabajado en el desarrollo de la vacuna de hepatitis B, que después se transfirió a esa vacuna, y es con la vacuna que hoy se está vacunando a los chicos en el Plan Nacional de Vacunación. Y eso, bueno, se aprovechó eso y se puso toda esa tecnología al servicio de generar una vacuna nacional. Y es un laboratorio que tiene una larga historia en la Argentina. 75 años cumplió el año pasado el laboratorio. Bueno, en Argentina mantener algo durante 75 años es como 750 años en otro país, ¿no? Sí, a veces una semana, parecen 2 años. Así que sí, no es poco. Por eso los noticieros gozan de buena salud, mira. Por eso me parece algo rescatable que tengamos a disposición una vacuna argentina, hecha por un laboratorio argentino, desarrollada por científicos argentinos. Investigada también y con tecnología argentina. Porque ojalá nunca vuelva a suceder. Yo creo que nosotros, que somos todos personas jóvenes, medianamente, no vamos a vivir otra pandemia. Pero si se aparece una pandemia, que tengamos a mano esta tecnología y no dependamos de Estados Unidos ni de cualquier otro país en el cual se haya desarrollado una vacuna. Me parece que es un lugar clave para esto, ¿no? Y tal cual, me olvidé de mencionar, porque hablé solamente de Argentina, y que estamos justamente ahora preparando la documentación, y esto hay, digamos, varios países que están interesados en contar con nuestra vacuna, así que se están ampliando las capacidades productivas para poder primero registrar. Uno tiene, antes de poder, digamos, vender cualquier producto en un mercado, tiene que presentar la documentación a las autoridades y no sé si te lo regulatorias. pregunto fuera del aire,
¿Qué hago si yo me quiero vacunar con esto? Voy a la farmacia y... Uno, digamos, es un producto como cualquier producto de prescripción. Uno va con una prescripción de la vacuna de COVID y hoy es la única vacuna de COVID disponible en farmacias, porque las vacunas de RNA son a través del... ¿Y vos sabés que los que nos escuchan van a decir, ¿y será caro? No, la verdad que más o menos está en línea el precio con lo que es una vacuna antigripal. La vacuna antigripal es que tiene un precio bastante accesible. Un valor nominal en el mundo creo que hay. Sí, está alrededor, es el mismo nivel de precios que tienen las vacunas antigripales. No lo pongas en aprieto al doctor. No, porque con lo que rápido que van cambiando, Sí, la verdad sí. que no sé, pero está así alrededor de Claro, 20 y cuesta pico más de o menos. pesos, una cosa. 20.000 pesos. Roberto Gómez, médico clínico. Hemos hablado del COVID desde lo llano hasta lo más sofisticado y hasta en el futuro. Roberto, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje es, el COVID, hay que seguir pensando en el COVID, hay que seguir ocupándose en el COVID y mantener su calendario de vacunación actualizado y al menos un refuerzo anual es necesario tener. O sea, el COVID lamentablemente todavía no ha sido superado. Muchas gracias, Roberto, por haber venido. Gracias por acompañarnos en Salud. Seguinos en tu aplicación de podcast favorita y si tenés algún tema del cual te interese sacar dudas sobre medicina, innovación, te esperamos en nuestras redes sociales. Este encuentro fue posible gracias a Casará. Gracias por acompañarnos.